Buenos días, mis queridos estudiantes de Derecho Penal General. Una vez más, ¿cómo está su profesora, la doctora Julia Sáenz? Vamos a ver la segunda parte del tema 1, del módulo 1. ¿Se acuerda que ya nosotros vimos la primera parte de los precursores de Derecho Penal? Ahora vamos a ver una segunda parte. He querido hacerlo así porque estos 7 penalistas de nacionalidad alemana, todos, dan la mayor contribución no solamente al derecho penal alemán, sino al derecho penal de Europa y de América, del mundo entero. Entonces, por eso los quise agrupar en una segunda parte de los precursores del derecho penal, para ver rápidamente un pantallazo. Mire, hasta que nos habituemos, yo voy a estarles hablando a ustedes de la página web y dónde accesan. Voy a accesar aquí a mi página web. Fíjese el recuadro, izquierdo, doctora Julia Sáenz, www.doctorajuliasaenz.com, cursos virtuales. En cursos virtuales, cliqueo y me sale programa del curso 2020 y me voy a mi separata bibliográfica. En mi separata bibliográfica mi libro de texto es este, Derecho Penal Panameño, parte general. Aquí está todo, doctora Julia Sáenz. Entonces, todo lo que les he dado, mire, tema 1, evolución histórica y dogmática del derecho penal. Estamos desarrollando este tema. Ya vimos marco conceptual. Ahí en ese marco conceptual vimos las características del derecho penal, la clasificación del derecho penal. Estamos en los precursores, ya vimos una primera parte, después pasamos a la legislación penal panameña y de último los problemas del derecho penal. Aquí me hablan que me voy a la página 24. Ya ustedes poco a poco, ustedes van ya, le van a ir tomando a esto el gusto. Es la 24, pero empezamos aquí en la página 29. Para que usted vea que esta es la explicación y el mapa con la plantilla de lo que está aquí en la teoría. Bien, jóvenes. Tenemos en este segundo grupo de precursores del derecho penal a 7 penalistas alemanes. Edmund Messer, Franz von Liszt, Karl Binding, Ernest von Belling, Hans Welzel, Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Profesora, ¿por qué nos estamos deteniendo tanto con esta gente? Oiga, porque el aporte que hacen ellos a través del derecho penal alemán lo estamos viendo y lo vamos a poder notar en el análisis de todos los códigos que hemos tenido en nuestra era republicana y sobre todo ahora en el código de 2007, el código penal vigente. Fíjense, Edmund Meyer nos habla que hay que analizar con profundidad el hecho penal. Y el hecho penal, en la parte donde más se puede advertir es el tipo penal. Él nos señala, el tipo penal es la estructura básica de la norma penal donde me va a señalar a mí en qué consistió o en qué consiste este aspecto, los aspectos que constituyen la conducta ilícita. Todo está allí. Él le da una valoración preponderante a la norma jurídica. Él dice, todo tiene que estar señalado allí en ese punto. Entonces, él es el promotor de que se considere como elementos constitutivos del delito la acción, la antijuricidad y la culpabilidad. Punto. Acción, antijuricidad y culpabilidad.
que me lo debe indicar mi hecho punible. ¿A dónde? En el tipo penal. Cada uno de estos autores, Edmund Meyer, aquí debió ser una D al final, Frank von Liszt, Carl Binding, Ernest von Belling, Hans Welsen, Klaus Roxin, Gunther Jacobs, cada uno de ellos tiene una obra de derecho penal y así se llama, derecho penal. Son los clásicos del derecho penal alemán que todo penalista debe conocer. Frank von Liszt nos dice que nosotros debemos considerar la intención con la cual actuó el agente. Y es en base a la intención con la cual actúa el agente que el juez debe establecer la penalidad. Debe determinar el nivel de responsabilidad del agente en la comisión del hecho punible y así poderle establecer la sanción. Eso es lo que me va a determinar. Entonces, por eso se le adjudica a él el concepto de finalidad del acto. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar en cuenta el acto final. ¿Cuál es el acto final? El que trajo como detonante la figura delictiva. ¿Qué fue lo que denotó la figura delictiva? Que yo lo empujé y que él se golpeó la nuca con el escalón o el disparo que le di cuando lo vi en el suelo, después que lo tumbé. ¿Cuál de esas dos cosas fue el detonante? ¿Cuál fue el acto que tuvo la finalidad? ¿Qué finalidad del resultado? En el delito que les mencioné, el homicidio, porque pudo ser que yo lo empujé y el golpe que se le dio y el golpe que recibió producto del empujón que le di no fue lo que le causó la muerte. Lo que le causó la muerte fue el disparo que le di después. O otro acontecimiento y no fue el empellón, es decir, el empujón, empellón es empujón, es un sinónimo, que le di a la persona. Puede ser que yo le empujo, la persona se cae, me voy, pero no fallece. Eso no fue el detonante de la muerte. Entonces, esto es lo que introduce Frank von Liszt. Yo tengo que ver la finalidad de la conducta del individuo. ¿Cuál es la finalidad? El resultado de la acción del agente. Mientras que Edmund Meyer nos hablaba, tengo que adecuar la conducta a mi tipo penal. Eso es lo más importante. No importa que tantas cosas pasaron, se adecuó al tipo penal. Allí hablamos entonces de la famosa tipicidad o no se adecuó. Y él entonces, como le hace Edmund Meyer, esto es para que veamos la diferencia entre los dos, como para él es tan importante el tipo penal y que la conducta se adecue al tipo penal, es decir, el hecho punible, él habla sobre e introduce el concepto del injusto jurídico, la antijuricidad. Bueno, es que la conducta se puede adecuar al tipo penal, sin embargo, hay situaciones que rodean a la conducta de la gente que minimizan o anulan ese injusto jurídico. Es decir, el injusto jurídico no es más que el actuar contrario a la norma. Es una conducta de antivalor. Transgredí el ordenamiento jurídico. Luego, nosotros tenemos a Carl Binding. Carl Binding nos dice que la persona, que el derecho penal tiene que entender que es un garante de la norma jurídica. La norma jurídica es un juicio de valor. Cuando un individuo comete un hecho punible, su comportamiento ha ido en contra a un juicio de valor, a algo que él debía hacer. Claro, como
Este es una apreciación propia de un alemán. Yo tengo que comportarme como esperan de mí. Tengo que comportarme en forma correcta. Si yo no me comporto en forma correcta, yo voy a afectar a terceros. He allí la razón por la cual esa conducta debe ser sancionada. Es decir, la conducta que afectó una orden de valor, afectó un juicio de valor, fue en contra de un juicio de valor previamente establecida por el Estado. Y como es garante de la norma, se establece un juicio de valor, la norma jurídica establece un juicio de valor que protege un bien jurídico tutelado. Y eso es grave cuando se transgrede o cuando se afecta. Ernest von Belling, con el cual simpatizo porque él menciona como elemento constitutivo del delito 6, que usted me va a escuchar a mí, aun cuando nuestro Código Penal habla de la acción típica, antijurídica y culpable, él menciona 4. Von Belling habla de que los elementos constitutivos del delito deben implicar la acción, la tipicidad, la culpabilidad, la antijuricidad, la imputabilidad y la punibilidad. Porque en ese tipo penal, cuando la persona comete un delito, violenta un tipo penal, y hay que ver si esa conducta implica alguna punibilidad, condiciones de que pueda ser penado. Porque si actuó bajo una causa de justificación, se dice que no hay delito. Si actuó bajo un eximente de culpabilidad, la responsabilidad puede recaer en otra persona. Hay delito, pero se le exime de responsabilidad penal. Si la persona actuó y ya no habría punibilidad, falta uno de los elementos constitutivos del delito, luego entonces no se le puede responsabilizar sobre algo que ya se ha considerado que no es delito, o se le va a disminuir la responsabilidad penal, como es el caso que ocurre con los eximentes de culpabilidad. Si hay delito, se disminuye la responsabilidad penal o se exime la responsabilidad penal, pero hay delito. En la causa de justificación no hay delito y no hay responsabilidad penal. O puede ser que la persona actuó, por ejemplo, amparado por una excusa absolutoria. Es decir, la misma ley permite que la persona incurra en ese tipo de actos o de comportamiento. Con Hans Welsing se introduce en el derecho penal lo que es el finalismo. Con ese finalismo, Hans Welsing también nos señala que tengo que ver cuál es la intención del individuo en la comisión del hecho punible. ¿Cuál fue el resultado final? Algo que simpatizaba con lo que estábamos hablando de los expositores anteriores. Eso es la función. ¿Cuál es la función? Es decir, ¿qué fue lo que condujo a la gente al llevar la acción? Entonces, él señala que la función, la finalidad de la conducta, la finalidad, recuerde que corregí, la finalidad, porque Hans Welsing, precursor del finalismo, un enfoque finalista, nos habla que debemos ver la finalidad de la conducta del individuo, cuál fue el resultado final. Y ese resultado final nos los va a indicar el tipo penal.
Mi tipo penal me va a advertir con qué intención actuó el agente. Y entonces, a través del finalismo, se elimina del tipo penal lo que es el dolo, la culpa o la preterintención. Y pasa el dolo y la culpa a formar parte de la culpabilidad del individuo. Eso pasa a ser un aspecto que se toma en cuenta para la responsabilidad del individuo. Pero la norma penal, a través de su tipo penal, ya debe prever que si una persona causó la muerte de otro, tenía la finalidad, la intención de matarlo, de quitarlo del paso. Klaus Roxin, que sería aquí el penúltimo, no habla del funcionalismo. Él le da al derecho penal un enfoque criminológico, desarrolla una política criminal o criminológica que forme parte del derecho penal y nos habla o nos introduce con el funcionalismo, con esa escuela funcionalista que nos dice el derecho penal debe existir en base a la función. Mire, fíjese los precursores de la primera parte que yo les di, que también, aunque era en otra época, en otra época, estos son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y otros ya de hecho totalmente del siglo XX, entre los precursores en esta segunda parte. Mire cómo ellos van ya señalando la finalidad, cuál es la función. Ellos hablaban de la norma, del derecho penal. Aquí Klaus Roxin, funcionalista, nos introduce con el funcionalismo. Por eso es que él sienta las bases de política criminal en el derecho penal, porque señala, es que el derecho penal, la norma penal no solamente debe ser represora, su función debe ser también de prevenir. ¿Qué va a hacer el Estado a través del derecho penal como un instrumento de prevención de la figura delictiva? Entonces, por eso es que él aquí plantea lo que es la antijuricidad, tanto formal como la antijuricidad material. La antijuridicidad material, él habla de la transgresión de un bien jurídico tutelado. Cuando se comete un delito, se vulnera un bien. La vulneración del bien es la antijuridicidad material. En cambio, la antijuridicidad formal es que se transgredió la norma, se fue en contra del juicio de valor, de algo que él estaba obligado a hacer y que debía hacer. Con Gunther Jacob, discúlpeme, se introduce el principio o el aspecto de la imputación normativa, es decir, la principal prevención del derecho penal, la principal función del derecho penal es evitar que la norma penal sea transgredida. Entonces, cuando ocurre la comisión de un hecho punible, este tiene que ser sancionado en atención a lo que la propia norma establece y pare de contar. Estos son así. Con esto culminamos la segunda parte de los precursores del derecho penal. Vamos a hacer aquí rápidamente un pantallazo
a la legislación penal en la época republicana. Antes de la época republicana, acuérdense que estuvimos unidos a la Gran Colombia y teníamos legislaciones penales propias de la Gran Colombia. En ese tiempo también imperó un derecho indiano, porque acuérdese que antes de esa unión a la Gran Colombia fuimos colonizados aquí en América. Panamá no es una excepción. Hemos tenido siempre enclaves coloniales, unos europeos y otros americanos. Y esto primaba la corona española, así es que las normativas que existían en la corona española eran aplicables en Panamá. Por ejemplo, el fuero juzgo y otras normativas propias del derecho indiano, no he dicho indígena, indiano. Eso no quiere decir que existe un derecho penal indígena que estaba basado, se fundamenta en lo que son el uso, las costumbres. Hay todo un procedimiento, o había en aquel entonces todo un procedimiento que todavía hay, pero ese es un tema que nosotros veremos posteriormente. Tenemos entonces que a partir del 3 de noviembre de 1903, que Panamá inicia la era republicana, todavía tenemos un periodo en el que seguimos utilizando textos legales, es decir, el Código Penal de lo que era la Gran Colombia. Nosotros tenemos en nuestra era republicana 4 grandes códigos. El Código Penal de 1916, el Código Penal de 1922, el Código Penal de 1982, el Código Penal de 2007. Si usted se fija aquí en esta transparencia, yo la he iniciado con la legislación penal en la zona del canal. ¿Por qué? Porque durante todos estos periodos hasta 1999, nosotros tuvimos aquí un enclave colonial que a partir de los tratados Torrijos-Carter en septiembre de 1977 empiezan a irse retirando poco a poco todo lo que implicaba tener ese enclave colonial, poderse transitar por la antigua zona del canal, pero existía una legislación penal a la par de la legislación penal patria. Ustedes no existían, pero ni en sueño, entonces desconocen algunos parte de nuestra historia. Los fuertes, lo que se llamaban los fuertes, donde está ahora Clayton, la ciudad jardín que le llaman, Albrook, Howard, Cocolí, Fort Davis, allá en Colón, Margarita, todas esas eran áreas, territorio que se consideraba territorio del gobierno de los Estados Unidos. Había gobernador en esas partes, el que nacía, al que se le llamaban Sonia, en lo que se conoce como zona del canal, era considerado como ciudadano norteamericano y tenían su propio sistema de justicia penal. Así fuera un panameño que incurría en la comisión de un delito en ese territorio, estando dentro de los límites de lo que implicaba ser la República de Panamá, la persona se le seguía un proceso según los lineamientos de los Estados Unidos de Norteamérica. El Código Penal del 2007 tiene enfoques de las diferentes escuelas que nosotros hemos visto y enfoques de estos precursores del derecho penal alemán. Este Código Penal del 2007 responde a corrientes propias del derecho penal alemán. Tiene un enfoque mixto, recoge consideraciones fundamentales del maestro Klaus Roxin con su famoso funcionalismo y con la imputación normativa de Gunther Jakob.
nos plantea lo que es la imputación objetiva que trae consigo Klaus Roxin, precursor de la imputación objetiva. Y la dualidad del enfoque que recoge no es negativo. Una norma jurídica no tiene que estar bajo el amparo de los lineamientos de una sola escuela jurídica. Puede tener la combinación de varias escuelas, y eso es lo que pasa con nuestro Código Penal del 2007. Tiene directrices propias de política criminal. De hecho, se fundamenta esos principios externos que hemos denominado externos y que nosotros vamos a estudiar en los principios, están reglados en el decreto 260 que establece la necesidad de redactar nuevos códigos en materia procesal penal y en materia penal basado en principios de política criminal, y diseña cuáles son los principios de política criminal con la cual nosotros debemos contar y debemos tener presente. Ese decreto 260 del 2006 determina todos estos aspectos de política criminal, teniendo como principal fuente el funcionalismo de Klaus Roxin y lo que es la imputación normativa de Gunther Jacobs. Entonces, por eso debemos hablar de la imputación del delito que abriga este código, lo que es la imputación objetiva, la imputación subjetiva y la imputación normativa. Aquí usted va a observar, y lo tiene de igual manera en su libro de texto, las modificaciones que ha tenido el Código Penal del 2007. La más reciente, la Ley 70 del 31 de enero del 2019, hasta el texto único de este código del 2007, que fue el 9 de junio, el texto único fechado en 9 de junio, discúlpenme, 9 de junio de 2008, porque había sufrido fuertes y grandes modificaciones y unificaron todas esas modificaciones en un solo texto único. Esta plantilla, junto con la siguiente, nos señalan 11 problemas del derecho penal del siglo XXI. ¿Cuáles son esos problemas del derecho penal del siglo XXI? Que la comisión o los niveles de delincuencia se han disparado, donde las figuras delictivas que ya existían a lo largo de nuestra codificación penal se han afianzado, se han perfeccionado, el delincuente la ha perfeccionado, ha habido un incremento en la comisión de esta figura delictiva, y por otra parte, debido a la evolución de la sociedad y con ella de las necesidades e intereses de sus miembros, surgen nuevos métodos o formas de vida o de instrumentos que nos permiten mejorarla, y eso da pie para que surjan nuevas figuras delictivas y sean contempladas por el Código Penal, debido a que antes no existían. Por ejemplo, en un Código Penal de 1916 no existían computadoras, las famosas TICs, que son todos los avances y el desarrollo tecnológico que podemos aplicar en las diferentes ciencias, ¿no? Que iba a existir la plataforma Zoom, las páginas web,
los teléfonos celulares, eso no existía. Entonces, no había necesidad de contemplar una figura delictiva como los delitos contra los medios informáticos. Este es un problema actual, propio del siglo XX del derecho penal, porque la tecnología llegó para quedarse. La internet, ya ahora usted puede contratar, realizar contratos por internet, y en el país de donde salió el contrato se puede considerar que la normativa que va a regir ese contrato si no lo determinan las partes, automáticamente será el que lo rige. O sea, fíjese todo lo que nos implica los avances tecnológicos. Al tener esto, inmediatamente el ser humano, que trata siempre de obtener beneficios en forma no correctas, busca la manera de burlar esos nuevos avances, y entra el derecho penal para garantizar la protección de esos nuevos bienes jurídicos o intereses jurídicos, y se convierte en un problema del siglo XX, delitos contra los medios informáticos. La corrupción y el soborno internacional, que siempre ha existido, pero se ha recrudecido en el siglo XX, en el siglo XXI, porque ya estamos en el siglo XXI. Estos son problemas que han tenido un repunte en este siglo que vivimos, que es el siglo XXI. Fíjense ustedes a nivel mundial, cuando usted abre la noticia, el año pasado fue un bombardeo en todos los países, la sociedad volcada a las calles, con letreros que decían, detengamos la corrupción, no más corrupción. Habían grandes transnacionales involucradas en soborno internacional. Uno de ellos, el más sonado, el caso Odebrecht, por decir un ejemplo. Blanqueo de capitales. En principio, en el siglo anterior, el siglo XX, el blanqueo de capitales se daba principalmente por la vía de las bebidas alcohólicas. Ahora ese blanqueo de capitales amplía su espectro de figuras delictivas y entra el narcotráfico, entra la trata de personas, entra, por ejemplo, el tráfico de armas, el terrorismo, entre otras cosas. Hay un catálogo de delitos determinantes del blanqueo de capitales. La delincuencia organizada se afianza en el siglo XXI, aun cuando ya existían en otras épocas. Y tenemos un capítulo exclusivo para la delincuencia organizada. Asociación ilícita ya teníamos. La asociación ilícita es una forma de delincuencia organizada, el crimen organizado. No se le daba el valor, o no es que no se le daba el valor, sino que el hombre no era tan destructor del medio ambiente, del ambiente. La población era menos. Ahora, en la actualidad, la población es mayor, hay una mayor demanda de viviendas, mayor demanda de necesidades, hay más avances, desarrollo, está el plástico, hay más cosas para consumir, para hacer, para satisfacer las necesidades de la población. Y todas esas cosas que realiza el hombre, más viviendas, más productos de almacenamiento, afectan el ambiente. Entonces, si son necesarios establecer delitos contra el ambiente, y se convierte en otros problemas propios del derecho penal del siglo XXI. Otro de los problemas del derecho penal del siglo XXI, reproducción y manipulación genética. No existía, siempre ha existido el tema de la infertilidad, ya sea del hombre o de la mujer, la imposibilidad
de que puedan procrear familias, pero no existían en siglos anteriores, por ejemplo en el siglo XX, a principios del siglo XX, el código de 1916, ni siquiera en el del 22, ni en el del 82, no se había desarrollado aquí en Panamá avances en la medicina con fertilizaciones in vitro, transferencia de embriones, que ayudaran a la procreación. Como ya hay esos mecanismos, esos avances en la ciencia, entonces se requiere establecer figura delictiva como reproducción y manipulación genética. Feminicidios. Hubo un despunte de este crimen de odio, privar de la vida a la mujer por su pertenencia de género, el feminicidio, y no existían tipos penales como el feminicidio. La desaparición forzada y los delitos contra la humanidad tenemos que han existido a lo largo de la historia y eso ha desatado grandes guerras. Lo que es afectaciones producto de gobiernos dictatoriales a nivel mundial. Entonces se ha desaparecido a personas que eran disidentes políticos. Por eso, en la actualidad, donde ya no existen o han disminuido regímenes dictatoriales y estamos en la democracia, entonces se hace necesario proteger la libertad del individuo, esa libertad individual a manifestarse, a pertenecer a una población que se identifique por su cultura, su idiosincrasia, su territorio, su idioma, y se tipifican figuras como la desaparición forzada y delitos contra la humanidad. Aunque existían en la década de los 70 tratados, como por ejemplo el Tratado contra el Genocidio, no se incluían en los códigos. Otro problema o tema propio del derecho penal del siglo XXI lo constituye el derecho penal hacia un derecho penal internacional. Ya no solamente hablamos del derecho penal nacional, sino ese derecho penal propio de la comunidad internacional producto de las afectaciones de bienes jurídicos que le pertenecen a la comunidad internacional, aunque se cometan en el interior de un país. Y tenemos entonces el surgimiento o el fortalecimiento del derecho penal internacional. Tenemos un Estatuto de Roma, una Corte Penal Internacional. Aquí les hablo del fortalecimiento de delitos ya existentes que les mencionaba hace un rato. Y hay un repunte en cuanto a la responsabilidad penal del menor de edad. ¿Qué se hace con el menor de edad que incurre en la comisión de un hecho punible? Todavía en el siglo XX no nos imaginábamos a un menor de 6 años cometiendo delitos graves,